Amigo del canal Foro CX, no podemos hablar de cultura si no conocemos nuestra historia, si no conocemos en nuestro municipio la crónica de lo que ha sido la vida, el pulso a lo largo de las décadas, de los siglos inclusive en nuestra ciudad y en nuestro municipio. Y Jorge Acuña obviamente les agradece que nos acompañen en ese espacio de Canal Foro CX en la cultura. Y hoy tengo un placer de compartir con ustedes porque ya en alguna ocasión había venido yo en lo particular por aquí a hacer un trabajo de investigación de unos datos que requeríamos. Pero el día de hoy tengo la oportunidad de compartirlos a través de esta plataforma de Canal Foro CX y platicar con nuestro buen amigo Fernando Amate. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Jorge, muy amable, muy agradecido por la oportunidad de entrar en contacto con tu amplio público. Gracias. Muchísima gente conoce pues a Fernando Amate, pero muchos jóvenes igual y no. Así que platícanos, danos por favor una referencia de tu trayectoria, por favor, Fernando. Fíjate que afortunadamente sí tengo el privilegio de conocer a muchos jóvenes. Anteriormente a este trabajo, laboré 43 años aproximadamente, principalmente en el renglón de la docencia. Los últimos 25 años que precedieron a este cargo fueron en la Universidad de Celaya. Y es muy interesante platicar con los jóvenes, conocer su pulso, conocer la cosmovisión que ellos tienen, porque lo alimentan a uno. Y finalmente se da el adagio aquel de que el alumno supera al maestro. Yo me siento muy a gusto que las nuevas generaciones me superen. Qué bueno, bueno que qué bueno que tengas esa percepción y ese aprecio, ¿no? Por la juventud, ese empuje que en realidad todos los debemos de tener. Fernando Amate, él es cronista municipal y bueno, dos preguntas obligadas. La primera, ¿desde cuándo tienes ese cargo como cronista municipal? Y háblanos tantito de qué es ser cronista municipal, por favor. Correcto, yo tuve la suerte de ganar una convocatoria que emitió el ayuntamiento del 2015, que estaba presidido por el arquitecto Ismael Pérez Ordaz, y tomé posesión del cargo el 10 de abril de ese año, del 2015. ¿Qué es el cronista municipal? Primero es un funcionario municipal, es un servidor público. ¿Qué hace el cronista municipal? Pues lleva el recuento pormenorizado de aquellos hechos importantes de Celaya, del municipio, no solo de la ciudad, sino no solo de la cabecera municipal, sino de las comunidades que también tienen una rica historia. Nuestra misión es pues dejar constancia de estos hechos, publicar investigaciones y adicionalmente a ello otra actividad que me place muchísimo es la cuestión de la agenda cívica. Simplemente el día de hoy tuvimos la develación del bando solemne y en todos estos acontecimientos cívicos tengo la oportunidad de expresar algunas ideas, algunos sentimientos y es muy interesante. Yo creo que es un momento interesante para ser patriotas y no patrioteros. La mejor manera de hacer patria y civilidad en las épocas que nos tocó vivir es, por ejemplo, cuidar al prójimo, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al prójimo. Somos la generación COVID, eh, mal nombrecito, pero lo somos. La fuerza de los hechos ahí está. Y bueno, y Celaya tiene una gran trascendencia histórica en el sentido de gran solidaridad. Fíjate que yo recuerdo la inundación más reciente, la gran inundación del 73, por ejemplo, y los gestos de solidaridad de la sociedad celayense fueron verdaderamente aplaudibles. Hoy hay otro tipo de solidaridad. No se trata de llevar despensas ni de llevar cobijas, se trata de que te cuides y cuides a los demás. Ok, interesante. Y ahorita un poquito más adelante vamos a platicar sobre cómo va evolucionando socialmente Celaya. De manera particular, para pasar a otra parte de esta plática, de esta conversación con Fernando Amate, cronista municipal, te quiero preguntar, ¿ya te habías visualizado tú en este cargo en algún momento antes de entrar al proceso que hoy te lleva a ocuparlo? Debo ser muy honesto, no, no, es más, te platico un poco la historia. Yo estaba recién pensionado por el Seguro Social en mi último trabajo, que fue la Universidad de Celaya, y había decidido tomarme un año sabático. Era necesario recargar pilas, poner en orden las ideas. Tenía así la intención de seguir trabajando, pero con otro ritmo. Sale la convocatoria y algunos buenos amigos me dijeron, ¿por qué no entras, Fernando? Lo dudé un poco,
debo ser muy sincero, no porque no tuviera la capacidad o no tuviera el entusiasmo, el deseo, sino simplemente porque yo me había programado para descansar un rato. Lo consulté con mi familia, me dijeron, bueno, nadie te asegura que tú vas a hacer, entra al proceso, y así fue como sucedió. Entré al proceso y muy a gusto, muy gratificado de poder desempeñar este encargo público, y sobre todo saber que esta actividad que uno hace va a trascender los trienios, Jorge, porque ahorita que estamos a punto de acabar, terminar con una administración, puedes planear a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente el nombramiento es por tiempo ilimitado. Pasarán pues los trienios, y mientras tenga vida y mientras responda pues cognitivamente, físicamente, pues por aquí vamos a estar trabajando y dándole continuidad a muchos trabajos que sí requieren de tiempo. Bueno, sin duda alguna vamos a tener a cronista municipal como a Fernando Amate durante muchísimos años. Vamos a un pequeño corte, a un identificador de canal, y regresamos aquí en Canal Foros X en la Cultura. Canal Foros X marca la diferencia. Canal Foros X marca la diferencia. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están, Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foros X marca la diferencia. Estamos de regreso aquí en el programa de la Cultura. Jorge Acuña les agradece que nos sigan acompañando en esta transmisión desde la Casa del Diezmo, en donde está la sede de la oficina del cronista municipal, y estamos hablando con Fernando Amate. Ya nos hizo una pequeña plática en la introducción a este programa, y estamos en una parte primero importante, la Casa del Diezmo. ¿Qué relevancia tiene la Casa del Diezmo dentro de esa crónica de Celaya? Es uno de los edificios más antiguos de Celaya. Hay la información no confirmada que quien la edificó fue un soldado que había llegado con las huestes de Hernán Cortés. Pero independientemente de quién la edificó, es un edificio muy, muy interesante. Se le llama Casa del Diezmo precisamente haciendo alusión a que en este lugar la Iglesia Católica, que ordenaba y ordena incluso que los católicos practicantes dieran la 10ª parte de sus ganancias a la iglesia, y junto con los diezmos dieran las primicias, es decir, por ejemplo, en tratándose de ganado, pues la primera ternera, etcétera. Entonces aquí se recibían esos diezmos y esas primicias para pues la hacienda. ¿De qué año estamos hablando más o menos, Fernando? Estamos hablando del siglo XVI aproximadamente, ¿sí? Sí, siglo XVI, el siglo XVI, y este lugar, esta casa, que es muy hermosa, que tiene ciertas características muy peculiares. Por ejemplo, es muy ecléctica en su arquitectura. Podemos encontrar diferentes corrientes estéticas. Hay barroco, hay neoclásico, hay incluso un arco que nos recuerda el arte mudéjar árabe o mozárabe.
Entonces, desde el punto de vista arquitectónico es muy importante, desde el punto de vista histórico es muy importante también. Aquí estuvo, por ejemplo, Luis Cortázar y Rábago, que fue un personaje importante en la independencia nacional. También hay el rumor no confirmado que alguna vez estuvo aquí Agustín de Iturbide, quien se erigió como monarca. Esta casa ha tenido diferentes usos. Después del uso primigenio, que era el de recabar aquí los diezmos y primicias, fue también un edificio público, el Banco Ejidal, pero antes de ello fue un hotel, ¿sí? El Hotel Solís. Entonces, ha sido escuela, ha sido dependencia gubernamental, etcétera. Y actualmente, bueno, pues es un centro cultural. Y en este centro cultural estamos nosotros adicionados. No pagamos renta, por cierto. Nos hacen favor de prestar este espacio que tiene una historia bien interesante, Jorge. Fíjate que aquí también originalmente estaba el archivo municipal y hace algunos ayeres el cronista y el archivista municipal era la misma persona. La complejidad de las tareas con el paso del tiempo hizo que se separaran y actualmente tenemos un archivo municipal que no está en este edificio. Este espacio es prácticamente una biblioteca. No está en este edificio, sino está en la Casa de la Cultura, en una de las entradas que hay a un lado del Mercado Hidalgo. Ahí existe pues ese archivo municipal, que habrá que decirlo entre paréntesis, es una historia muy triste. Se perdieron muchísimos documentos en el siglo XIX, hubo por ahí, cuando la Casa de la Cultura era cárcel, hubo por ahí una azonada, hubo un intento, o no intento, se realizó una fuga, y entonces para distraer la atención quemaron. Y esto pues es una gran pena, una gran pérdida. Hasta la fecha, y el actual coordinador del archivo municipal es un joven historiador muy brillante, fue mi asistente aquí, y nos hemos dado, y él se ha dado la tarea muy específica de buscar en algunas fuentes, algunos documentos que se quemaron, algunos son irreemplazables, pero otros afortunadamente había alguna copia a mano, había alguna copia en otros archivos, y entonces, bueno, pues se trata de rescatar lo más posible. Fernando, tienes toda una riqueza de conocimientos, de experiencia que uno no se cansa de escucharte. La verdad es una envidia todo lo que es evidente que tienes en tu pensamiento y en tus memorias. Y bueno, hay que compartirlo. Estamos en una parte aquí de tu oficina, de la oficina de cronista, y hay algunas cosas curiosas. Y aquí tenemos precisamente una mesa, ahí con tu permiso me permití despejarla. Platícanos tantito de estos billetes y ahí sí me apoya producción. Esta mesa la donó el cronista que me antecedió, el maestro Herminio Martínez Ortega. Esta mesa se la regalaron unos artesanos de Apaseo, que sabes que hay la talla de madera es muy importante, pero también hay un pirograbado. Y esta colección de billetes de otras épocas y de otras latitudes pertenecían a Herminio Martínez. Y Herminio quiso que se quedaran aquí como un elemento también de interés, como un elemento de curiosidad. A la gente le llama mucho la atención y dice, a ver, pues hay billetes de una antigüedad y de otras ciudades, de otros países. Y entonces esa es la pequeña historia de esta mesa. Pues sí, la verdad es que son billetes muy antiguos y de hecho detrás de ellos tiene que haber, sobre todo en los nacionales, en donde hay, bueno, en Estados Unidos creo que también era similar, ¿no? Billetes que cada quien, que los bandos en las guerras, en las revoluciones emitían y de pronto ya no valían, y era un juego de valores de billetes. Sí, los famosos bilimbiques. Los bilimbiques sobre todo se acuñaron mucho en la época de la Revolución Qué Mexicana. bonita palabra, bilimbique, yo nunca la había escuchado. Sé que acuñaron. Ok. Te decía, en la época de la Revolución Mexicana, los dos grandes bandos, que eran los constitucionalistas y los convencionistas, por un lado Venustiano Carranza y su mano armada Álvaro Obregón, y por otro lado Doroteo Arango, Francisco Villa, pues para subsistir, para subsidiar los pertrechos de guerra, emitían sus propios billetes y a veces tenían un valor solo local. Por ejemplo, Pancho Villa emitió billetes que circulaban en Chihuahua y en Durango, que era su tierra natal, pero nada más.
y con el paso del tiempo, y en otras regiones de México no se aceptaban, y era la inversa. Lo que podía hacer Obregón o los constitucionalistas no eran monedas de cuño corriente, o no eran billetes con validez. Con un respaldo, sí. Acuérdate que los respaldos, pues que eran respaldos, eran respaldados en oro. Así es. ¿Sí? Pero en este caso no siempre fue así. Entonces había billetes patito. Ok, bueno, un dato curioso y que sin duda alguna da como para llevarse todo un programa y hasta invitar, aparte de historiadores como tú, economistas, ¿no? Para poder entender esa parte de cómo funciona la economía a partir de este tipo de billetes. Bilimbiques. Bilimpiques. Ya aprendimos una nueva palabra. Aquí a nuestras espaldas hay otras figuras y algunas son prehispánicas. Platícanos de ellas, por favor. Me voy a hacer de este lado para que nos platiques. Sí, mira, en honor a la verdad, estas figuras que ustedes pueden observar, no todas son originales. La pedacería obviamente sí es original, algunas piezas son originales y pertenecen a la cultura de Chupícuaro. Perdón, esta vasija que está ahí como armada y quebrada, sí, esa es original. Sí, las piezas que desgraciadamente están más deterioradas, por acá vemos una jarra también, pues son piezas originales de la cultura Chupícuaro, que estuvo aquí al sur de Celaya, lo que es actualmente la demarcación de Acámbaro, Salvatierra, una cultura muy importante, incluso hay restos arqueológicos aquí muy cercanos, en Santa María del Refugio. Oriéntanos algo de la antigüedad en tiempo, por favor. Sí, son de antes de la colonia. La colonia llega a esta región, Celaya se funda en 1571, llega en el siglo XVI, pero esto es varios siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, reitero, esto que están ustedes observando, algunas son reproducciones, algunas muy bien hechas, otras no tanto, pero finalmente es un testimonio de cómo era la vida de los antiguos mexicanos. Ok, ¿qué tan importante es el tener presente este tipo de artesanías o de figuras, que algunos pues eran juguetes o qué utilidad tenían, Fernando? Había algunos, eran utilitarios, algunos eran vasijas, por ejemplo, para los alimentos, otros eran ceremoniales, por ejemplo, había silbatos. Hay un silbato muy interesante, no en estas culturas, le llamaban el silbato de la muerte, porque precisamente cuando se sopla sobre esta pieza de barro, pues da un sonido muy fúnebre. Entonces, son diferentes usos rituales, usos de la vida doméstica común, usos meramente recreativos. Hay figuras bien interesantes, por ejemplo, que eran los juguetes de nuestros niños, de los niños del México antiguo. Fíjate que quiero platicar. ¿Tendrás por aquí alguno que era un juguete, por ejemplo? Aquí no tenemos juguetes, tenemos prácticamente aquello que era o ceremonial o bien de uso común. Okay. Sí, pero no hay juguetes. Bueno, me ibas a comentar algo. A propósito de juguetes, te quería comentar una anécdota muy interesante que no tiene que ver exactamente con esto. Fíjate que tuve la suerte de hacer una estadía académica en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Ellos dicen que no son españoles, pero bueno, ahí en Cataluña. Y hay un museo muy interesante que es el Museo Internacional del Juguete. Y entonces encuentras juguetes desde los fenicios, desde los asirios, los babilónicos y de varias culturas. Y también van desde los tiempos pretéritos hasta la actualidad. Estaba yo recorriendo aquel museo y de pronto algo me llamó la atención. Y volteé a una vitrina y vi a una muñeca de cartón, una Pepita, la famosa Pepita de Celaya. Y entonces veo la plica, veo ahí la etiqueta y dice muñeca de cartón, artesanía de Celaya, Guanajuato, México. ¿Hasta dónde? No, hombre, me sentí yo orgullosísimo. Iba yo con gente de diferentes países y le platiqué la historia de las pepitas a los encargados de este museo. Y entonces todo esto deriva a raíz de que me preguntaste de los juguetes. Sí, así es. Entonces, bueno, estas muñecas de cartón originalmente fueron juguetes. Actualmente son artesanías y son para adorno. Pero así ha pasado con varios objetos que tienen un uso y después mutan en otra cosa. Qué curioso. Antes de irnos a un corte, no podemos dejar pasar la observación precisamente de esta imagen que tenemos aquí a nuestras espaldas. Acompáñame de este lado, por favor.
Y bueno, todos sabemos, a la vista, todos conocemos el Templo del Carmen, una obra arquitectónica majestuosa. Yo creo que le podría quedar corta esta palabra bueno, esta imagen que estamos viendo tiene una dualidad que creo que debe llamar la atención. Primero, pues propiamente la obra arquitectónica, y segundo, pues la antigüedad de la fotografía que estoy viendo que... no, pero es de la autoría Oliverio Ortega, para darle su respectivo crédito, ¿verdad? Como fotógrafo. Platícanos esa referencia de la obra y de ese tiempo que pues yo no quiero atreverme, no me quiero arriesgarme a decir de qué años son, porque me quiero guiar por el tema de los modelos de los vehículos, no tan antigua, pero ya sus años. Pero platícanos, antes de irnos al corte, sobre esta obra arquitectónica y este momento en Celaya. Efectivamente, como tú bien lo comentas, es la obra magna de Francisco Eduardo Tres Guerras. Algunos grandilocuentemente le llaman el Miguel Ángel mexicano, no es para tanto. Es un extraordinario artista, es el artista más importante que ha dado Celaya, pero bueno, no hay que comparar, las comparaciones son muy odiosas. Este es el Templo del Carmen, es una vista de la fachada y podemos encontrar los elementos arquitectónicos propios del neoclásico, ¿sí? Con un detalle un tanto curioso, Tres Guerras, bueno, fue el gran impulsor del neoclásico, pero había una pugna entre el barroco y el neoclásico. No fue tan purista Tres Guerras también incorpora algunos elementos neoclásicos. Este es el Templo del Carmen que conocemos actualmente, que el original lo destruyó un incendio, y se reinaugura por ahí de 1802, más o menos. Fíjate que yo no tenía esa referencia. O sea, yo siempre pensé que este era el original. Qué curioso dato. No. Existió otro templo, existió un convento, el templo y convento de los Carmelitas, y antecede a este edificio es siglo XIX, es 1802, 1803 aproximadamente. Fue la obra cumbre de Tres Guerras. Hay mucho más. Y con respecto a la foto, también dándole crédito al autor, es una extraordinaria fotografía, ya un poquito maltratada, de un celayense llamado Oliverio Ortega. Y luego también el detalle curioso, por los automóviles podemos darnos una idea. Yo no sé, yo calculo que deben ser automóviles de finales de los 60s, más o menos. Sí, los amantes de los automóviles me podrán corregir y decir, mira, ahí vimos un Opel que no, y ahí vimos un Chevrolet que no. Pero bueno, en fin, lo interesante es que esta obra esté en pie, lo interesante es que se le ha metido mucho recurso, se le sigue metiendo mucho recurso, y enhorabuena. Nos toca a los celayenses hacer buen uso de nuestra infraestructura y cuidar nuestra infraestructura. Antes de irnos ahora sí al corte, yo nada más puras promesas de que nos vamos a corte, pero prefiero aguantarlo porque es súper interesante lo que estamos platicando. Y para puntualizar también algo interesante, el Templo del Carmen también se rodea de algunos mitos, que si puentes, que si túneles, que si otro tipo de situaciones. Sí, fíjate que esto de los túneles es una leyenda urbana muy interesante. Me van a colgar, amigos, pero los túneles, como nos los han contado en la leyenda, no existen ni existieron. Hay otras ciudades, por ejemplo Puebla de Los Ángeles, en términos religiosos, Puebla de Zaragoza en términos laicos. Ahí sí, incluso turísticamente los explotaron y muy bien. Algunos jóvenes alumnos de arquitectura de la Universidad de Celaya hicieron un estudio muy profundo, un estudio topográfico, un estudio de procedimientos, y encontramos algo muy interesante. Estos famosos túneles, entre comillas, tienen diferentes dimensiones. Hay desde algunos que son de algunos cuantos centímetros hasta algunos que son tal vez de un poco más de 1 metro. Es difícil concebir que fueran túneles para tránsito de personas, porque entonces tendrían que tener más dimensión, y máxime si pensamos que podían transitar con caballos, con mulas, entonces pues estaríamos hablando mínimo de una altura de 1,80, por ejemplo. ¿Qué hay entonces de esto? Hay para diferentes usos, es para que corriera por ahí el agua, y es cierto, sí había una interconexión, por ejemplo, entre los templos, y en estos túneles, por llamarles algo, sí se podían esconder, y sí podías a gatas poderlos transitar, pero túneles hechos exprofesamente para esto, no es. Ok, qué dato interesante. Para tristeza de muchos que nos gusta o les gusta creer, ¿no?, en esas leyendas urbanas.
A mí me duele mucho, me duele el alma, pero ¿qué Se crees? tiene que ser objetivo. No, y yo soy papá y pues me dio mucha tristeza de tener que decirle a mis hijos que los Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Ok, gracias. Vamos al último corte de este programa y regresamos al tercer bloque de Canal Foro X en la Cultura. Hoy platicando con Fernando Amate, cronista de Celaya. Canal Foro CX marca la diferencia. Bonanza. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas. Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. En las duras y en las maduras. así es, bueno, estamos regresando a este último bloque de Canal Foro X en la Cultura y la verdad nos vamos a quedar con ganas por hoy, pero vamos a seguir platicando, te voy a comprometer públicamente en otros espacios para seguir hablando de la historia, de la vida de Celaya. Tú que tienes toda esa memoria, por favor, y no nos puedes quedar mal en otros espacios, Fernando. De ninguna manera es un compromiso público y lo asumo con mucho gusto. Gracias. Para concluir, hay una biblioteca aquí, nos decías, ¿hay algún libro o alguna colección que resalte en el tema? Por favor, ya para cerrar esta parte. Sí, tenemos un pequeño apartado donde están libros específicamente referidos a la historia antigua, historia moderna de Celaya. Podemos acercarnos donde, perdón, tú supuesto. me digas. Ok, estamos aquí en Bien, a ver, estamos viendo un libro. Este es un libro de Luis Velasco y Mendoza, uno de los primeros cronistas, no oficiales, pero oficiosos de la historia de la ciudad de Celaya. Luis Velasco y Mendoza fue un historiador. Él era hermano de Beatriz Velasco, la esposa de Miguel Alemán, presidente de la República. Ustedes seguramente ahí en la prolongación Hidalgo han visto, sí, este es de 1948. 48. Este es de Luis Velasco y Mendoza. Tenemos también de Rafael Zamarroni Arroyo, otro extraordinario cronista. Tenemos una colección completa de él y tenemos mucho en cuestión, tenemos videográfica, tenemos fotográfica. Vengan a la casa. Vamos a regresar. La verdad es que este tipo de libros es una biblioteca abierta al público, ¿verdad? Por supuesto, estamos aquí a la orden de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, Benito Juárez 204, oficina de la Crónica Municipal, lunes a viernes, 8 a 4. Y con mucho gusto. No hago una invitación masiva, pero cuidando la sana distancia y poco a poco los atendemos con mucho gusto. Gracias, pero bueno, hay que aprovechar las redes sociales y esta es una manera de hacerles llegar a ustedes y compartir lo que ellos nos están compartiendo. El municipio, en este caso a través de Fernando Amate. Fue todo un gusto en lo personal y en lo profesional y como ciudadano y cívicamente. Jorge, estamos para servir. Te agradezco mucho esta oportunidad de estar en contacto con tu público y por aquí nos seguimos viendo. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Canal Foro X.